Bueno, quiero invitarle a abrir su Biblia en esta mañana, o si está la proyección ahí en sus pantallas. Terminamos la serie de Una Fe Atrevida. Estuve viendo ahí los expositores, los que enseñaron y terminaron. Es complejo, es difícil muchas veces, para que usted entienda, cuando el pastor prepara una serie, preparaba una serie por un mes, y resulta que tengo que viajar, entonces le dejo la responsabilidad a los que quedan y que tienen que predicar lo que en cierta manera estoy tratando de yo dirigir. Y eso es sumamente difícil, pero estuve viendo los mensajes, las enseñanzas de cada uno de ellos y realmente pudieron interpretar lo que quería transmitir yo a la congregación. Así que doy gracias por ello. En el libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículo 22, porque vamos a estudiar tres enseñanzas. Aproveché justamente de varias situaciones de poder preparar y tener tres enseñanzas. Hoy día a mañana una, a la noche otra, siguiendo la misma línea, y el próximo domingo en la mañana vamos a tener la tercera. Eclesiastés 2, 22. Y creo que se me vinieron varias personas a la mente cuando estaba preparando esto, cuando yo quería preparar esto, porque siempre en inclusive hasta mi propia vida, durante esta semana es como Dios nos dice, pues predica predica. Pues. ¿No te gusta predicar de eso? Predica. Y a uno lo prueba con algo. Así es Dios. Entonces, si de repente uno va a predicar de matrimonio, ¿sabes la semana que uno tiene antes con la señora? Sumamente complejo para los predicadores. Porque Dios y mismo Satanás también nos prueba muchas veces antes de predicar. Pues que no hay a predicar del amor, del respeto, de la unión, y tenemos una semana horrible con nuestra esposa. Siempre pasa por lo regular en conferencias y cosas de matrimonio o cuando uno va a preparar un sermón. Así que realmente quiero, y pensé en varias personas en este sermón, y poder dar respuesta quizás en un poquito y ayudar, y también yo sé que te va a servir a ti en algún momento en la vida. A estas tres enseñanzas tiene como título, en la general, es ¿dónde está Dios cuando hay dolor? ¿Dónde está Dios cuando hay dolor? Y hoy día vamos a estar hablando en esta mañana, es que a veces nos quedamos pegados en el dolor, pero en realidad vamos a ver que el dolor es un motivante, el dolor nos ayuda y saca beneficios de nosotros, y hoy día vamos a estar hablando de cómo sacarle provecho a mi dolor. Porque sé que en nuestra congregación, en otros lugares, hay gente con dolor. Quizás a lo mejor prontamente vas a tener algún dolor que uno no lo quiera, a veces de salud, trabajo, enfermedad, relaciones, pérdida de un ser querido, y vamos a enfrentar dolor. Y ¿saben qué es la pregunta más común que le hacen a los pastores? ¿Por qué Dios permite el dolor? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Y siempre son preguntas muy recurrentes a uno, pero en el libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículos 22 y 23, les voy a invitar a que ustedes puedan leer en esta mañana para dar comienzo. En Eclesiastés, capítulo 2, versículo 22, dice así, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Si a la final, si usted se da cuenta, lo que está diciendo Salomón es que dice, mira, trabajamos todos los días, enfrentamos un montón de trabajo, pero al final del día todo es vanidad porque todos vamos a morir. Y entonces él le da énfasis justamente a preocuparnos en lo que pasa cuando uno va a morir o cuando hay dolor. Por eso dice también en Eclesiastés capítulo 9, él contando la historia de la muerte de un ser querido, él dice, bueno, ya, goza de la vida con la mujer que amas,
la persona que partió y está hablando ahí en Eclesiastés 9:15 en adelante, ya su memoria es puesta en el olvido y dice un montón de cosas más, pero el énfasis es, ¿qué hago ahora con mi dolor? Porque vamos a tener dolor, porque estamos en un mundo bajo el pecado y es producto de esto que todos los días vamos a sufrir y vamos a experimentar dolor de diferentes maneras. Algunas de mucho sufrimiento, otras algunas emocionales. ¿Alguna vez sintió alguien dolor aquí cuando lo chutearon en su relación? Alguien levante la mano, si no hay problema, ya fue ya. Alguien lo... Gracias, Eli, por tu sinceridad. Gracias, Hugo, también por tu sinceridad. Gracias. Sí, porque alguna vez nos dijeron, no eres tú, soy yo. ¿Nos dijeron alguna vez o no? ¿Te han dicho eso alguna vez? No eres tú, soy yo. O te han dicho, tomémonos un tiempo. Mi hermano, elegantemente te estaban... Y sufrimos dolor. Entonces vamos a experimentar el dolor, pero también hay pasajes que ustedes saben de memoria, como Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces lo que quiero compartir esta semana es que el dolor que estés pasando, el dolor que estemos viviendo, el dolor que algún día vas a vivir, quizás en el trabajo, en tu hogar, en tu cuerpo, ¿alguien ha tenido dolor de su cuerpo? ¿Sí? Tu mente, tus relaciones, cada una de ellas realmente llegan a nuestra vida, pero nosotros tenemos que entender que Dios quiere que sacamos cosas ventajosas de esto. Y quiero hablar de 5 cosas que podemos sacar de parte del dolor en nuestra vida, sea el que estemos pasando. Porque el dolor es un motivante. El dolor nos hace ir al dentista. Por lo regular, no vamos al dentista. Me duele la cabeza, eso me hace hacer un examen. Tengo problemas, estoy pasando dolor con mi esposa y eso hace que haga una reflexión de mi relación. Dolor en nuestra vida siempre hay que buscar que tiene que tener un beneficio para nosotros. En el libro de Gálatas, capítulo 3, por favor, versículo 4, Gálatas 3, 4. Dios usa el dolor para ayudarte a cumplir con los propósitos y muchas veces inclusive nuestros propios propósitos. Y dice ahí en Gálatas, capítulo 3, versículo 4, dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente, ¿qué dice? Entonces usted cree que un dolor es en vano, porque cambia la palabra padecer por dolor. Tantas cosas habéis padecido, tanto dolor has pasado en vano, está haciendo una pregunta. Le está diciendo Pablo a la iglesia de Gálatas, a las iglesias de Galacia, y termina diciendo, si es que realmente fue en vano. Y le está dando una visión a la gente de Galacia y le está diciendo, ojo, que a lo mejor ustedes piensan que el dolor no tiene ningún sentido en nuestra vida. Y Pablo dice, ¿pero crees que realmente fue en vano ese dolor? Era la pregunta que el apóstol Pablo le estaba haciendo justamente a la iglesia de Galacias. Entonces hoy día estamos en un punto de nuestra vida muchas veces que hay mucha gente que está desperdiciando, y déjeme que no estoy tratando de hacer sentir mal a nadie, pero hay gente que está desperdiciando el dolor de su vida, porque el dolor no es en vano. Pero si no le sacamos el provecho al dolor, entonces estamos desperdiciando dolor. Porque dice el Dios que Él todo lo encamina. Entonces el dolor es parte del todo. Y hay gente que está desperdiciando eso. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos guíe, nos bendiga. Y vamos a estar hablando de estos cinco beneficios que le sacamos al dolor. Padre, gracias Dios te damos en esta mañana. Gracias Dios por permitirnos estar aquí en tu casa. Agradecido Dios por todo lo que haces en nuestra vida, sea bien, sea bueno de las cosas que suceden. Sabemos que tú las encaminas a bien. Ayúdanos Dios a poder guardar estas enseñanzas porque las podemos necesitar en el tiempo presente, en el futuro. Y realmente Dios muchas veces, y es cuando estamos pasando dolor, es cuando con mayor razón deberíamos
aferrarnos a esas promesas o a esas verdades que encontramos en la palabra de Dios. Así que mi Señor, gracias porque podemos ver que a veces todo se puede ver negro, pero al final a través de la palabra, Dios, tú nos estás mostrando de que siempre hay algo bueno de parte de ti para nosotros. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, en especial aquellos que a lo mejor necesitan escuchar de este mensaje y que están pasando una situación compleja en sus vidas, en cualquier índole. Dios habla simplemente a su mente, a su corazón y también a cada uno de nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que no tengo notita, por si acaso no hay notita para estas 3 sesiones, pero usted puede hacer sus notitas. Ya se acostumbró a hacer nota alguno, ya no se acostumbra que le pasen la hoja. Yo soy de la vieja escuela donde tenemos que anotar todo, el sermón había que anotarlo en la nota, ya, anotarlo. Usted tiene su celular ahí por si acaso, aunque ojo, yo no recomiendo usar el celular para tomar notas, porque cuando usted está usando el celular para tomar notas llegan mensajes de WhatsApp. Entonces usted se desvía o se acuerda de algo y lo empieza a buscar en el celular, o de repente alguien te escribió en el Face y tú empiezas a buscar. Entonces, ojalá siempre fuera un papel. Es algo que trato de no tomar nota, obviamente, o ponerle modo avión a su celular y empezar a ocupar su celular. Número 1, vamos a estar hablando el primer beneficio que le sacamos al dolor cuando estamos pasando dolor. Número 1, uso mi dolor para acercarme a Dios en adoración. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a Dios por dolor? ¿Alguien llegó a Cristo por dolor, por situaciones de la vida? Yo soy uno de aquellos. Yo llegué y mi familia llegó producto del dolor familiar. Llegamos a acercarnos a Dios. Entonces, el 80% nos dicen las estadísticas de la gente que llega a una iglesia, llega producto de alguna dificultad. Una enfermedad, un problema, hijos con dificultades, hijos metidos en drogadicción, por la infidelidad del esposo. Siempre alguien va a llegar a la iglesia, el 80% va a llegar por el dolor. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo del 8 al 10, los invito a abrir ahí su Biblia. En 2 de Corintios, porque tienes que entender que cuando hay dolor, Dios quiere que nos acerquemos mucho más a Él. Buscar a Dios, acercarse a Él. Y no tiene ningún sentido, déjame decirte hermano, que no tiene ningún sentido de un cristiano huyendo de Dios en tiempo de dolor. No tiene sentido. No hay razón bíblica o emocional para decir, no, yo me voy a alejar de Dios por el dolor. No tiene ningún sentido. A veces podemos comprender y entender que una persona que no es creyente tome esas decisiones, pero es porque no lo prediqué hace un tiempo atrás, es que no ven con los ojos de Dios. Están viendo con los ojos de hombre. Y los ojos de los hombres no ven más allá de lo que Dios tiene. Nosotros miramos con ojos de fe, ¿se acuerda? Estuvimos hablando acerca de eso. Y es por eso que mucha gente se aleja de Dios, pero también a la vez, a veces esa apreciación no tiene sentido. Porque Dios, es como que Dios es el que produce el dolor, el castigo. Y no se olvide que nosotros estamos en un mundo bajo el pecado. Me hacía una pregunta yo hoy día en la mañana cuando estaba leyendo, y como que Dios mismo a uno le responde en su mente. Creo que no soy carismático por si acaso, pero Dios como diciéndote, piensa un poquito en lo que estáis preguntando. ¿Por qué hice esta pregunta? ¿Dios podría eliminar el dolor de la tierra? ¿Y por qué no lo ha hecho? ¿Por propósito? Opinen, hermano, no hay problema, puede opinar. Porque el dolor produce crecimiento, nos acerca a Dios, nos hace débiles. ¿Sabe qué vino a mi mente? Esto es algo mío, no es que Dios me esté hablando, pero eso llegó a mi mente. Yo pensé, cuando estaba estudiando, yo decía, si Dios eliminara el dolor, el mal sobre la tierra, inmediatamente a mi mente vino, tengo que eliminarte a ti.
Y ahí es como que yo dije, ok, ya Señor, ahí no voy a preguntar más. Si el Señor eliminara el mal sobre la tierra, te tiene que eliminar a ti. ¿Eres pecador? Pero Dios por eso tuvo que mandar a Jesucristo para lograr que Él cubriera nuestros pecados. Pero por eso dice Romanos 6:23 o Romanos 3:23 que dicen algo muy similar, pero los dos pasajes se están diciendo de una u otra manera, ¿qué es lo que merezco yo? Todo el que ha pecado, ¿qué merece? Bueno, eso es la consecuencia, pero Cristo viene a ayudarnos. En 2 de Corintios, versículo 1, del 8 al 10, 2 de Corintios 1, del 8 al 10 dice así lo siguiente. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos ha sobrevenido en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en ¿quién? En Dios, que resucita ¿a quién? A los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos aún nos librará de tan grande muerte. Si usted se da cuenta lo que está diciendo Pablo, que si la nave no se hubiera, justamente, si todos los sufrimientos, porque Pablo fue azotado, se naufragó, pasó tantas cosas, y Pablo en cierta manera está diciendo, si yo no pasara tanto dolor en mi vida, no me hubiera aferrado a Dios, si no me hubiera aferrado en mis propias fuerzas. Pero por eso fue necesario que Dios permitiera que sucedieran estas cosas para poder acercarme a Dios y adorarlo. Y por eso puse en el punto número 1, uso mi dolor para acercarme a Dios en adoración, porque también hay gente que se acerca a Dios a reclamarle a Dios y no en adoración. No, tenemos que buscar a un Dios para adorarlo. En el mismo libro, en el capítulo 7, versículo 9, y se los dejo a ustedes, por favor. Miren lo que está diciendo Pablo aquí en el versículo 9 del capítulo 7 de 2 de Corintios, a la 1, a las 2 y a las 3. Entonces, si usted se da cuenta, lo que está diciendo ahí el apóstol, dice, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, no estoy feliz que estés sufriendo, pero sino que fuiste contristado para que hagas algo y le saques provecho, como el arrepentimiento. ¿Cómo podemos muchas veces practicar el arrepentimiento si no hay dolor de por medio? A veces necesitamos conflictos en nuestro matrimonio para que haya arrepentimiento de ambos y se pueda mejorar la relación. Pero antes de eso tuvo que haber, lamentablemente, dolor. Entonces, el dolor que está experimentando Pablo ahí explicándole a la iglesia de Corintios, en la iglesia de Corintios, ¿saben que es una iglesia que pasó mucho dolor? ¿Habían peleas entre hermanos? ¿Había distinción social? Sí. Minimizaban al que no tenía para comer versus el que tenía mucha comida. Espiritualmente, el que decían que era poco espiritual, sobre uno mucho espiritual, humillaba al otro. Era una iglesia que realmente sufrió muchísimo. Es la iglesia con más errores y conflictos en toda la Biblia. Pero el apóstol Pablo, ¿qué dijo? Pero me gozo. Porque todos esos conflictos, circunstancias difíciles que pasaron en la iglesia, ¿qué hizo? Que se acercaran a Dios. Es por eso que a veces no entendemos que los dolores es un momento para acercarnos a Dios. Número 2, un beneficio también del dolor es que uso mi dolor para acercarme a otros en comunión. Porque una cosa es con Dios. Siempre no se olviden que Dios nos creó con una relación horizontal y una vertical.
Cuando perdonamos, por ejemplo, tenemos que cuando recibimos el perdón de parte de Dios así. Pero después nosotros damos el perdón así. Por eso muchos dicen el símbolo de la cruz tiene que ver entre tú y Dios y entre tú y otros. Que tiene que ver con el gran mandamiento. Amarás al Señor, tu Dios, y amarás a tu prójimo. Muchos hablan que la cruz simboliza mucho aquello, la relación con Dios y la relación con otros. Por eso cuando yo ofendo, por ejemplo, a un hermano, yo tengo que dirigirme a quién. A Dios primero, porque el Dios dice que no debo hacerlo. Entonces yo le pido perdón a Dios y después le pido perdón al hermano. Entonces hay que entender que el dolor también me acerca a otros, porque el dolor me acerca a Dios, como lo estábamos viendo, pero ahora el dolor me acerca a otros. En el libro de Gálatas, capítulo 6, Gálatas 6, dice en el versículo 2, después les voy a leer una versión un poco más moderna del texto, más entendible, pero en el capítulo 6, versículo 2, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Pero mire lo que dice una versión un poco más entendible. Ayúdense cuando se encuentren en problemas, pues así estarán cumpliendo la ley de Cristo. Ayúdense, busquen ayuda entre los unos y los otros, y el dolor hace que nos ayudemos. Nos ayudemos. Yo ahora que estaba allá en el sur, quizás pasando un mínimo de dolor. Pero increíblemente cómo pude ver gente sin conocerme, pastor, aquí, pastor, esto va acá, pastor, venga para allá, pastor, lo llevo para allá, pastor, tome esto. Increíble la gente en ese sentido del sur, la hospitalidad que tienen. Malos para la carne, sí, pero no importa. No sé si hay alguien de aquí del sur, pero... Mi hermano, ¿desde dónde de usted del sur? De Chillán. No pasé a Chillán. A lo mejor ahí hubiera sido diferente. Pero si usted va a Chillán, ¿qué quiere comer? Si usted fue a Temuco, ¿qué quiere comer? ¿Qué es eso? Está ahí en Loncoche, está la Surlat, está antiguamente Loncoleche, está ahí. Y un yogur me dieron. Un saludo para el pastor Nino que después va a ver todo esto. Va a decir, pastor, ¿qué dijiste? Bueno, zona ganadera y todo. Pero está bien, no importa. Pero la hospitalidad de la gente es increíble. Y yo no lo hubiera visto si no hay un conflicto. Y no solamente de allá, también de acá. Hay algunos que... También yo no quise hablar nada, ni quisimos comentar nada con mi señora, porque yo sé que la iglesia igual, yo me siento amado por muchos de ustedes y yo sé que algunos van a estar preocupados, pendientes. Mi hermano ahí que hablábamos siempre me escribía, pastor, pero ¿por qué? No importa. Y uno por eso muchas veces no hace no menciona nada de lo que uno está viviendo. A mi mamá no le hablé en toda la semana, ¿cierto? Nada, un solo mensaje nomás. Bueno, mi mamá me escribió y yo le respondí. Con mi papá nada, porque yo sé que voy a causar más preocupación en ellos. Entonces mejor calladito. Calladito. Y ahí yo le digo, pero llama al Valle. Ya, y para que se calme un poquito ya. Listo. No, estoy bromeando. Pero también fue un tiempo donde me pude quedar allá en el sur, pude estar con mi sobrino. Y el Emilio estuvo con nosotros todo un día. El hecho de estar allá, bueno, cada cosa tiene un propósito. Pero yo te digo, eso me ayuda, el dolor me ayuda a acercarme en comunión con otros. Número 3, uso mi dolor para ser como Cristo. Uso mi dolor para ser como Cristo. ¿Se quiere parecer a Cristo usted? ¿Le gustaría reaccionar como Cristo? ¿Experimentado?
¿Qué dice Isaías? Experimentado en dolor. Experto en el dolor. Jesucristo fue el hombre que, comilla hombre por si acaso, no vayan a sacar fuera de contexto. Estoy hablando de la unión hipostática. Jesucristo fue 100% Dios, 100% hombre. Pero en su humanidad tuvo que experimentar lo mismo que tú y yo experimentamos. Exactamente lo mismo. Por eso Jesucristo siente cada dolor que nosotros tengamos. Lo experimenta todo. Por eso alguien decía por ahí, donde tú estás, Cristo ya estuvo. Donde tú estás sufriendo, ya Cristo ya sufrió. Él lo vivió todo en la cruz. Cargó cada uno de los sufrimientos, dolores, pecados, y no solamente en la cruz, sino en el diario vivir. Fue traicionado, fue vendido, fue golpeado, lo acusaron de ser un bebedor, sin ser bebedor. Fue acusado que era uno de la primera línea, revoltoso en los tiempos del imperio. ¿Y qué hizo él? Nada, pero experimentó el dolor. Por eso mire, en Proverbios, capítulo 20, versículo 30 dice, Proverbios 20, versículo 30. Esta es la decisión tuya, mi hermano. Si dejas que el dolor sea una piedra de tropiezo en tu vida o un escalón hacia la madurez. Es tu decisión. No sé si te doy a entender esa analogía. ¿Lo puedes entender? Tú decides que una piedra sea de tropiezo o sea un escalón para la madurez. ¿Me di a entender o no? Una piedra. Y la veo ahí. Y me tropiezo. Y reclamo. ¿Y quién la puso ahí? ¿Por qué sufro? Mira, me pelé la rodilla. O tomo la piedra y la pongo para poder llegar más alto en algún lugar. ¿Quién decide? Uno. Entonces tú decides qué quieres hacer con el dolor. ¿Quejarte por el dolor o ocupar el dolor como una escalera para seguir subiendo más arriba? Dice, ¿qué citas le di? Se me fue la... Vamos a Proverbios 20, versículo 30. Los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. ¿A cuántos de nosotros nos dieron comilla, castigo, azote? Ustedes no pueden, sobre todo mamá, usted no puede aquí que le da amnesia, no. No, de parte de mi papá, increíblemente voy a decir esto con orgullo, orgulloso, para después irme para el lado y desquitarme. Estoy grande ya. No. Aquí mi papá, ¿alguna vez usted me castigó, me golpeó alguna vez? Nunca. Ni con el pétalo de una flor. Nunca. Ahora vamos a preguntar al lado. ¿O no preguntamos mejor? No, vamos a dejarlo ahí nomás. Pero buena puntería tenía. Pero ¿sabes qué? Era por algo bueno para mí. Pero que en el momento causó dolor. Y es por eso que los azotes o las disciplinas son medicina. Y a veces inclusive el dolor, ¿por qué no lo asocia a esto? Hay gente que tiende a pensar que un sufrimiento en nuestra vida es un castigo o disciplina de Dios. No necesariamente. Hay veces que simplemente Dios es un observador de lo que está sucediendo en un mundo bajo pecado. Y es por eso que si tú le decías, estábamos hablando con un hermano allá, que mientras estuve allá, falleció una persona cuando estuve allá, y estuvimos conversando también esto allá, es que yo le decía, si yo ando allá me refiero en Temuco, llovió toda la semana, yo creo que por eso no prendieron las parrillas, porque llovió toda la semana.
Eh, entonces yo le decía, si yo salgo afuera en Temuco y ando 2 días con polera, con short, en plena lluvia, por 2 días, ¿sabe qué va a pasar? Me va a resfriar, posiblemente una neumonía y quizás me pueda morir. Y yo voy a preguntar al final del día, ¿y por qué Dios permitió? No es que Dios haya permitido, simplemente que Dios es un observador a la toma muchas veces de nuestras decisiones bajo un mundo de pecado. Y no necesariamente Dios actúa. Pero si inclusive esa situación, y aquí viene el cambio donde Dios se involucra, si esa situación llegara a suceder y me enfermo producto de andar, aún así Dios es tan bueno que dice, no importa, yo lo voy a encaminar para bien. Y es porque Dios interviene en nuestro dolor. Ese es Dios, es un papá. Pero deja a veces que nos quememos. Y aquí el apóstol Pablo, justamente, que diga, el escritor en Proverbios nos está diciendo que los golpes y las heridas siempre van a curar la maldad. Y es así como funciona. Ahora, si usted puede sentir así, piensa en esto, ¿Jesús hizo alguna maldad? ¿No? ¿Y por qué entonces fue azotado? Sí, pero ese es en su deidad. Pero ¿y en su humanidad? Acuérdense de la doble unión. ¿Por qué en su humanidad fue golpeado? La respuesta está en Hebreos. Vamos a que nos dice la Biblia mejor. ¿Les parece? Mire lo que nos dijo el escritor de Hebreos en Hebreos 5. Hay 2 versículos ahí que nos dan la respuesta. Hebreos 5, versículo 8. Hebreos 5, versículo 8 y 9. ¿Llegó? Dice así. Aunque era hijo, ¿qué dice? ¿Por qué Jesús sufrió? Porque en su humanidad tenía que aprender algo y era ser obediente a su Padre celestial. Es lo mismo que nosotros. Entonces, ojo, que aún siendo Dios perfecto, tuvo que Dios permitir el sufrimiento para que aprendiera algo. ¿Me doy a entender? Y uno podría decir, ¿y quién soy yo al lado de Jesús? Y a veces estamos reclamando por qué sufrimos. Y a veces decimos, Señor, ¿por qué yo? ¿Sabe quién podría tener el derecho de decir, ¿por qué yo? Jesús, que no hizo nada. Pero aún así tuvo que aprender. El sufrimiento es parte del crecimiento. Y justamente uno tiene que usar el dolor para ser más como Cristo. Mire lo que dice el versículo 9, porque no queda ahí. ¿Qué dice? Y uno dice, pero si Cristo era perfecto, sí, pero en su humanidad necesitaba seguir sujetándose a cosas que nosotros un día teníamos que sujetarnos, la obediencia a Dios. Pero en su humanidad, no en su deidad, porque en su deidad es perfecto, en su humanidad igual, pero tenía que aprender a sujetarse y lo aprendió. Pero eso fue a causa del dolor, no fue otra razón. Por eso en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 11, por favor, rápidamente. 2 Corintios, capítulo 7.
versículo 11, dice: porque aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente efecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado, ¿qué dice? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de lo que uno logra? Porque cuando pasamos dolor, es en cierta manera, una prueba para ver cuánto nos parecemos a Cristo. Y a veces nos cuesta entender que lo que Dios más quiere es que tú te parezcas a Cristo. Y mientras más te parezcas a Cristo, más el amor vas a sentir del Padre. Más cercano vas a sentir a Dios. Entonces, si usted se da cuenta, lo que está diciendo el apóstol a Corintio, que era una iglesia con conflicto, dice, a pesar de que hayan conflicto, ustedes tienen la oportunidad de parecerse más a Cristo. En el capítulo 11, por ejemplo, también, mire por favor, 11. Capítulo 11, versículo 23. Dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuvierais locos hablo. Yo más, ¿qué dice el apóstol Pablo? En trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Dígame que el apóstol Pablo no sufrió. Pero ese sufrimiento lo llevó a decir una frase: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. El sufrimiento que pasa Pablo lo asimiló justamente a lo mismo que estaba pasando Cristo. Y eso lo hacía más parecido a Cristo porque reaccionó de la buena manera. En 2 de Corintios, capítulo 1, rápidamente. Por eso, mi hermano, muchas veces nos quejamos en el dolor, en cualquier situación, dolor en las relaciones, dolor en el matrimonio, dolor con los hijos, dolor porque terminamos con la novia, dolor porque falleció un ser querido, dolor porque quedé sin trabajo, dolor porque me encontraron una enfermedad, dolor por cualquier cosa. El Señor no puso en ningún lado una casilla, solamente Jesucristo, Dios, habló del dolor. Y dijo que el dolor le podemos sacar provecho si lo hacemos de la buena manera. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 8, dice: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, lo leíamos hace un momento, pero dice, nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. O sea, muchas veces queremos tirar la esponja. No doy más. Inclusive dice que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero dése cuenta que hay una gran diferencia. Esperanza de conservar la vida a perder la esperanza en Dios. Pablo no dice, he perdido la esperanza que Dios me va a ayudar. No, él dice, he perdido la esperanza que me voy a morir. Y eso demuestra que cuando uno está sujeto a la voluntad de Dios, uno acepta lo que venga, pero está confiado. Porque si Pablo hubiera dicho, he perdido la esperanza en que Dios me va a ayudar, habría un gran problema en su fe. Pero Pablo dijo, no, me puedo morir. Casi pierdo la esperanza que, no, sí,
Por todos lados veo que no hay resultado. No importa. Pero él nunca perdió la esperanza. Tuvieron sentencia de muerte. Pero ¿qué dice al final? Dice el apóstol Pablo, pero tuvimos en nosotros misma sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. Y eso Pablo, en otras maneras, nos está demostrando de que cuando el dolor es más grande en nuestro corazón, cuando lo estoy resolviendo en mis fuerzas, es más doloroso. Cuando estoy o no quiero aceptar situaciones en mi vida y los quiero resolver en mi dolor, en mis fuerzas, es sumamente más complejo. Siendo de que debemos creer y depositar nuestra fe en Dios que resucita a los muertos. O sea, dice, tiene el poder para levantar a un muerto. Es el mismo poder que puede operar en ti en momentos de dolor. Es tremendo lo que nos dice el apóstol Pablo. Por eso dice también en el capítulo 4 del mismo libro, versículo 16. Al 18, todos juntos, del 16 al 18, fuerte, a la 1, a las 2 y a las 3. Ese versículo es pero profundo, el especial, el último. Porque, o sea, en nuestra vida quisiéramos cosas que estuvieran por siempre. ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, todos, uno desearía que las cosas estuvieran por siempre. Mis padres me gustaría que estuvieran por siempre. Pero un día tienen que partir. O quizás mis padres algún día, o su deseo es que ojalá sus hijos también estuvieran eternamente. Pero a veces nos toca partir. Pero Pablo dice justamente en ese texto que las cosas que valen son las que no se ven. O sea, si algún día me toca que no estén mis padres, no lo estoy matando por si acaso, no se vayan a asustar ni nada. Que se asustan los viejos que uno está hablando de la muerte. ¿Sabes qué? Cuando uno habla de la muerte y lo habla bien tranquilo, sabe entonces dónde está su esperanza. La gente que le tiene miedo a hablar de la muerte muchas veces no sabe dónde está la esperanza. Así que no hay problema con eso en el caso mío. Pero lo que yo no puedo ver es el amor, o ellos no pueden ver de mí el amor que tengo hacia ellos. No lo pueden ver, pero es eterno. Va a estar siempre. El amor es eterno, Dios es amor. Pero la parte física es temporal porque se ve. Pero lo que yo sentí por él o ellos sintieron por mí o lo que en su mente pensaron de mí son eternas. Por eso vemos en la Biblia, sobre todo cuando se trata de seres queridos, gente me pregunta, pastor, ¿y qué va a pasar cuando se muera? ¿Voy a poder conocer, voy a poder saber, voy a poder sentir algo por esa persona y todo lo demás? Déjame decirte que lo que la Biblia muestra muy poquito, sí muestra de que vamos a saber muchas cosas, porque como este texto, las cosas que no se ven son eternas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el amor que yo tengo hacia mis padres son eternos. Así que voy a sentir amor en el cielo porque Dios es amor. Voy a saber en el cielo quién es mi hijo. Voy a saber en el cielo quién es mi esposa. Lo voy a saber porque son eternos, porque son las cosas que no se ven. Pero ¿qué es lo que vimos aquí? Esta imagen que se va envejeciendo y va a quedar aquí, porque no es eterno. Este cuerpo, el cuerpo. Por eso el Señor necesita glorificarnos un cuerpo nuevo, que viene de parte de Él, que es eterno. Pero a veces cuesta entender aquello, que lo más importante es lo que no se ve. Y por eso tenemos que hacer siempre, recordar y honrar
y recordar el amor que uno tiene por la gente que ha partido, porque es eterna. Es donde nos vemos esas cosas. Y eso es lo que nos alimenta, nos alienta en tiempos sobre todo de dolor o ausencias a veces. Mi abuelita partió hace un tiempo atrás y hasta el día de hoy la amo. Y algunos decir, no ama a su abuelita, yo la amo, pero ya no está. No, sí está. ¿Me doy a entender o no? Pero lo que yo veía ya no está, porque es temporal. Pero lo que no veía todavía queda, y es por eso que la amo. ¿Me doy a entender o no? Por eso ame a su gente que ha partido. Y si le toca que alguien suyo parta, siga amándolo. La diferencia es que no está, porque es temporal. Pero lo que no se ve es eterno. Eso nos da esperanza, aliento. Y seguir creyendo en el amor, en la esperanza de resurrección. ¿Leí 1 Corintios 4? ¿No? ¿Sí? 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 ¿No? 1 Corintios 4, ¿no lo leí? Porque va con el cuarto punto. No sean mentirosos. Número 4. Gracias, Martina. Y terminamos rápido con estos dos. Hagamos una ayuda de memoria para los que estaban anotando o no anotaron y ahora quieren anotar. Número 1. El dolor me acerca a Dios en adoración. Número 2. El dolor me acerca a otros en comunión. Número 3. El dolor me ayuda a parecerme a Cristo. Y número 4, el dolor me hace ser más sensible a otros. Ahora sí vamos a 1 Corintios. 1 Corintios 4. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 4, 1 Corintios 1, 4. Disculpen, 2 Corintios. La cita está bien, pero es 2 Corintios. Sí, lo leí y dije nada que ver. 2 Corintios. 2 Corintios 1, del 4 al 6 dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones o problemas, para que podamos también nosotros, ¿qué dice? Consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Mi hermano, el dolor nos hace ser sensible por otros. Cuando vemos a alguien que está sufriendo, el Señor nos llama justamente a poder consolar. Es consolarnos los unos a los otros. Aunque muchas veces es difícil, inclusive porque yo te digo algo, decirle cosas a las personas que están sufriendo es sumamente complejo. Es una de las cosas que me siento un tonto, sinceramente me siento un tonto de cuando la gente está pasando dolor, ¿qué le puedo decir? Y yo sé que usted va a decir, pero pastor, usted conoce un montón de versículos de la Biblia. Sí, conozco versículos de la Biblia. Sé lo que dice la Biblia, pero hay muchas cosas que yo no, y hay cosas que Dios no nos ha dicho todo. Si usted me preguntara a mí, pastor, ¿qué es el dolor? No tengo idea qué es el dolor, porque hay infinidad de dolores en el mundo. Puedo saber y puedo entender que por ahí es el dolor, pero más allá,
Y me ha tocado situaciones muy difíciles en el ministerio, de poder enfrentar situaciones que a veces me siento un tonto simplemente. Y ahí yo me doy cuenta, y con respeto, yo digo muchas veces, la teología que hemos aprendido a veces no sirve de nada. Y lo que más sirve es simplemente abrazar a la persona y llorar con él. Y que pasaje de la Biblia y que oremos. No, a veces yo te digo, la teología no sirve. Solamente el Señor dice que debemos consolar. Tenemos que amar. Jesucristo se estremeció en espíritu en Juan 11 y lloró. Y nada más que hizo. Y después él llora primero y después le dice, bueno, vamos a hacer algo. Pero Él es Cristo. Yo no soy Cristo. Yo no puedo hacer nada. Solamente consolar a muchas veces a una persona. Por eso, cuando vemos eso, ahí nos decía, la Biblia dice, Cristo nos enseñó a consolar. Nada más que eso. Hagamos lo que haría Cristo. ¿Y qué hizo Cristo en Juan 11, en la muerte de Lázaro? ¿Lloró? A veces necesitamos solamente llorar. Por eso es complejo. Ser sensible a los demás. No tomar partido en el dolor. También es algo que hay que aprender. Cuando hay un dolor matrimonial, buscan a alguien para pedir consejo. Y en vez de la persona consolar en el dolor, le echan más leñas al fuego. También es un error de a veces querer sanar el dolor dándole a la persona lo que quiere escuchar. Eso no es ayudar a la persona. A veces simplemente, amigo, amiga, yo no me voy a meter en tu relación, pero aquí está mi hombro si necesitas llorar. Pero a veces se meten en medio y dan, no, tienes que abandonarlo, no, déjalo, no vale la pena. Y echan, ¿sabe qué? Y el problema es que después Dios hace una obra maravillosa en esos corazones y los sana. Y el que hizo el comentario queda de tonto. Porque Dios es el que puede cambiar el corazón del hombre, nadie más. Y número 5, el dolor me hace testificar al mundo. Me hace hablarles a otros. En Filipenses capítulo 1, versículo 12. Pablo dice, y lo escuchamos recién, ¿se acuerda que estaba diciendo Pablo que ha pasado un montón de cosas? El libro de Filipenses, ¿sabe de dónde fue escrito? De la cárcel, para que usted sepa. Entonces, cuando uno lee un texto y usted ve tremendos pasajes en Filipenses y usted le dicen, ¿sabe dónde escribió esto? En el cepo, amarrado a una cadena contra el muro. Y dice el versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ahí, ¿qué quiere decir? Lo que le sucedió, está en la cárcel. ¿Qué dice? Han redundado más bien ¿para qué? ¿Saben ustedes cuánta gente se acerca a Dios después de un dolor? Lo dije hace un momento, el 80%. ¿Sabes cuánta gente busca de Dios muchas veces escuchar un sermón en un funeral? ¿Sabe cuántos hermanos se arreglan en la muerte muchas veces de un ser querido? He visto tantas cosas como Dios obra a través del dolor. Lo he visto y lo he presenciado. Como el dolor muchas veces hacen que cosas sucedan. Y la única manera de que podía haber sucedido era a través muchas veces de un dolor tremendo. Por eso Pablo dice que las noticias del Evangelio se hicieron más y más producto de lo que estaba pasando. Por eso también en 2 de Corintios el apóstol Pablo dice en el capítulo 6, versículo 4, dice lo siguiente. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades,
en angustia, en azotes, en cárceles, en tumulto, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, y sigue hablando. Y todo eso ha sido para beneficio de ¿qué? Que otros conozcan a Cristo. Por eso el dolor muchas veces hace que nosotros, por si acaso, podamos testificar al mundo. Hay gente que ha dicho muchas veces a las personas, oye, ¿cómo tú puedes soportar tanto? Yo no lo soportaría. Y ahí muchas veces decimos, es que, ¿sabes qué? Cristo me da esa posibilidad. ¿Y cómo? Y ahí testificamos. Es increíble cuando la gente empieza a ver nuestro testimonio a través del dolor. Por eso todo lo que hacemos y demostramos que somos verdaderos ministros de Dios es cuando demostramos y soportamos las dificultades. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo al comienzo ahí en el versículo 4. Yo demuestro que soy un ministro de Cristo cuando estoy en crisis. Yo demuestro que soy un hijo de Dios cuando estoy en problemas. Yo como pastor tengo que demostrar que a pesar de todo lo que esté pasando, soy un hijo de Dios. Y eso va a ser a través de los problemas. No hay otra manera. Por eso a veces saber del Evangelio nos hace más responsables que otros. Porque tú sabes lo que tienes que hacer. Y quizás últimamente las cosas no han andado muy bien. Pero has entendido que hay 5 propósitos que nos encontramos en la Biblia que tú le puedes sacar beneficio al dolor. Y si no lo has visto, empieza a verlo y empieza a practicarlo, porque te puede dar realmente, obviamente, una paz y una tranquilidad mucho mayor. No sabemos cuándo puede llegar un momento difícil en nuestra vida. No sabemos. Y las cosas pueden cambiar de un día para otro. Y lo hemos visto hoy en esta. Nuestra fe es probada. Dios nos prueba nuestra fe. Y hasta me siento culpable con ese título. Pero Dios tiene un plan. Vamos a ver. Señor, gracias Padre, gracias Dios. Porque podemos descansar en ti, porque podemos ver, Dios, que a pesar de que haya un dolor tremendo en nuestro ser y que van a haber, los experimentamos y uno lo puede escuchar, uno que no es mujer, uno puede escuchar que desde el parto hay dolor. Y fue producto de la naturaleza del hombre, del pecado que entró a la tierra, que sufrimos y sentimos mucho dolor por diferentes circunstancias. Cuando el hombre fue creado y hecho a la imagen de Dios, Dios los puso en el huerto, no había dolor. No había pérdida de un ser querido en el huerto del Edén. No habrían problemas matrimoniales en el huerto del Edén. No habían hijos rebeldes en el huerto del Edén. No había nada que produjera sufrimiento. Pero producto del hombre, el hombre pecó y el pecado entró en el mundo. Y ese pecado ha hecho justamente que nosotros a veces tengamos que experimentar dolores en nuestra vida y algunos que pensamos que son insoportables. Pero aquel que hizo el huerto del Edén puede restaurar todo en nosotros en un futuro y lo va a hacer cuando descienda del cielo. Pero mientras tanto nos ha dado muchísimas herramientas para poder resistir en el día malo. Es por eso que Dios hasta en este día lo conocimos como nuestro Salvador, pero Él tuvo que sufrir y pasar dolor para que nosotros entendiéramos que Él estaba dando todo por amor hacia nosotros. Pero cada día que pasaba dolor se hacía más obediente a la cruz. Y nos demostró que nosotros como hijos de Dios entonces podemos sacar provecho al dolor. Padre mío, tú sabes realmente cada dolor que cada persona experimenta en esta habitación, en este momento. Quizás no lo estás experimentando, o quizás lo experimentaste y todavía estás trabajando en él,
o quizás en un futuro lo vas a experimentar. Pero, Señor, tú ya estuviste ahí. Tú ya sabes lo que voy a sentir. Y es por eso que deseo buscarte, acercarme a ti. Es por eso que tengo que sacarle provecho a mi dolor. Primero, buscarte a ti en adoración. También tengo que buscar a otros y juntarme con otros. También tengo que testificar de otros a través de mi dolor. Pero si en el día de hoy a lo mejor el dolor no te está dejando avanzar, solamente abre tu corazón a Dios y dile: Señor, ayúdame. Cambia mi dolor en gozo. Aunque me encuentre en tribulación, quiero estar gozoso. Y te aseguro que Dios de a poco lo va a hacer. Gracias, Dios, porque tenemos esperanza. Si no tuviéramos nada en ti, no sé qué haríamos. Es por eso que dices en Tesalonicenses: si no tuviéramos esperanza como los otros, ¿qué sería de nosotros? Así que mi Señor bendice a Dios. Dios bendice que diga nuestras vidas, y en especial en esta hora sana el corazón, restaura el alma y la mente de aquellos que están pasando dificultad. Han sido semanas difíciles, días difíciles para muchos, y en especial algunos que tengo en mente que están en este lugar. Personas que han perdido seres queridos en este último tiempo. Algunos conflictos con hijos que han hecho pasar tristeza. Pero en ti podemos salir adelante, Señor. ¿Habrá alguien que necesita oración? Simplemente quisiera preguntar. Amén, que Dios te bendiga. Levanta tu mano para poder orar por ti. Quiero orar por ti. Que Dios te bendiga. Amén. Amén. ¿Alguien más? Quiero cerrar mi oración. No va a haber invitación, solo oración nomás. ¿Alguien más que diría: pastor? Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Déjenme orar por ustedes, por aquellos que han levantado su mano. ¿Alguien más? Que Dios te bendiga. Padre, gracias, Dios. Gracias porque podemos descansar en ti. Reposamos en ti. Tuviste aquellas manos que se alzaban aquí en este lugar. Quizás alguien detrás de las pantallas siguiéndonos también está alzando su mano ahí. Solamente te pedimos, Dios, que obres en nuestro corazón. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Cubre tú nuestras dolencias. Tal cual como hiciste con tu Hijo Jesucristo, hazlo con nosotros, Dios. Sé que en el momento no parece para nada ser algo grato, pero siempre de parte de Dios todo es para bien. Así que oro, Dios, en el nombre de Jesucristo por mis hermanos que han alzado su mano, haciéndome a mí testigo para poder levantar una oración. Y en especial una responsabilidad que nos has dado a nosotros los pastores. El apóstol Pedro dijo que una de las cosas que tenemos que hacer los pastores es enseñar bien la palabra de Dios y orar. Es por eso que hago muchas veces alzar las manos, porque es algo que Dios me pidió, que tenía que estar pendiente. Y oro por cada uno de ustedes, por aquellos que han alzado su mano y que Dios sabe lo que está sucediendo. Pero también sabemos que en ti hallamos el descanso. Ponemos las cosas y nuestra vista en las cosas que no se ven, Dios, como tú, como el amor, como la esperanza, porque sabemos que lo que se ve es temporal. Gracias, Dios. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.